tardes. En este vídeo voy a explicar cómo utilizar un programa de diseño y de simulación de circuitos. Es muy básico, ¿de acuerdo? Pero digamos que os va a servir para realizar montajes como si estuvierais en el laboratorio. El programa se llama Tinkercad. Y para utilizarlo os debéis registrar primero, ¿de acuerdo? Cuando os registréis y entréis en vuestro espacio, debéis ir al apartado de circuitos. Aquí os aparecerán los circuitos que hayáis ido haciendo. Y para crear uno nuevo, pues está claro, pinchamos en crear un nuevo circuito. Y se nos abre la zona de trabajo donde vamos a ir colocando los distintos componentes. Me voy a centrar en el montaje, digamos, de circuitos en placa board. Aunque para utilizar el simulador de este programa no es necesario usar la placa board, en este caso particular, como quiero enseñar cómo se utilizaría, lo vamos a montar, como digo, como si estuviéramos en el laboratorio y por tanto necesitamos usar una placa board. En esta parte de aquí os salen los componentes, hay varios componentes que podéis filtrar aquí entre componentes básicos y todos los componentes, ¿de acuerdo? Hay de todo un poco. Incluso para los que quieran ir un poco más allá en un momento dado, este programa es bastante bueno para simular circuitos con Arduino, porque permite insertar el código y lo simula bastante bien. Bien, de entre todos los componentes hay un apartado que es este de aquí, placas de prueba. Trae 3 tipos de placas. En principio, para los circuitos que vais a hacer con este objeto de placas de pruebas pequeñas es más que suficiente. Cuando hagáis clic, os va a salir pegado, digamos, al cursor del ratón, pulsáis para dejarlo en el área de trabajo. Como veis, es una placa board, no es muy grande, pero podéis poner la cantidad de placas que queráis. Y el funcionamiento de la placa board, fijaros que es el mismo que el que usamos, o el tipo de placa board es el mismo que el que usamos en el laboratorio. Estas zonas están unidas en vertical y estas zonas de arriba están unidas en horizontal. En este caso tenéis la ventaja de que se os marca en la propia placa cómo están unidos los distintos pines donde se insertarían los componentes. Para mover un componente, simplemente os ponéis encima, mantenéis pulsado el botón izquierdo del ratón y, como veis, podéis desplazarlo a un lado o a otro. Para insertar un componente, primero hay que buscarlo. Yo voy a montar como ejemplo un rectificador de media onda, ¿de acuerdo? Entonces sabéis que necesitamos un generador de funciones, necesitamos un diodo y necesitamos una resistencia. Insisto en que este programa de simulación no es parecido ni mucho menos a Multisim, etcétera, ORCAD, ¿vale? Pero sí que al menos vaya a poder practicar, digamos, el montaje de los circuitos en placa board. Bien, voy a insertar la resistencia. Esa resistencia está en los componentes básicos, ¿de acuerdo? Pero si no lo vierais, por la razón que fuera, pues ponéis aquí, si
¿vale? Y ya os salen todos los componentes que tienen esas letras, ¿no? Como antes, pincho, aparece aquí en el cursor, con la letra R, veis que va rotando cada 30 grados, ¿vale? Para que la podáis colocar con la orientación que deseéis en la placa board. Yo lo voy a colocar aquí, por ejemplo. Pulsáis el botón izquierdo y ya está colocada, ¿vale? Si pincháis fuera, o sea, si pincháis en el espacio de trabajo, pues no hay ningún componente seleccionado. Si queréis modificar su valor, pincháis el componente, se os abre esta ventana, le podéis cambiar el nombre, por ejemplo, R1, y le podéis cambiar el valor. Yo lo voy a dejar en este caso a 1K. Ahora voy a insertar el diodo rectificador. Lo busco, bueno, sale aquí, pero si no se viera, ponéis aquí diodo y ya esto ya os sirve, pues, por ejemplo, para ver que aparte del diodo rectificador, este programa también tiene un diodo genérico y un fotodiodo. Pincho en el diodo, lo roto, tened cuidado con el ánodo y el cátodo, ¿de acuerdo? Y lo voy a colocar aquí. Ya está pinchado, ¿vale? Y se queda insertado en la placa board. Ahora voy a colocar un generador de funciones. Este es el componente que aparece. Lo tengo por aquí. Voy a mover la placa hacia abajo. Y como veis, cuando seleccionáis el generador de funciones, se os abre esta ventana, digamos, para las propiedades del generador. Voy a llamarle, por ejemplo, V1. Vamos a poner una frecuencia de 100 hercios, una amplitud, por ejemplo, de 18 voltios. Y esto que pone aquí de desfase de continua se correspondería con la tensión de offset, ¿de acuerdo? Voy a poner 0 voltios y la forma de onda que sea una sinusoidal. Con esto ya estaría configurada el generador de funciones. Repito, una amplitud de 18 voltios, una frecuencia de 100 hercios, una tensión de offset de 0 y de tipo sinusoidal. La conexión se hace como lo haríamos en el laboratorio. Este generador es muy sencillito, hay un positivo y un negativo. Para la conexión voy a conectar, por ejemplo, el positivo, pincho con el botón izquierdo y ya tengo aquí el cable, digamos, el conductor. Fijaros que se os marcan los pines donde podéis conectarlo dentro de la misma columna, ¿no? Pincháis y ya se quedaría insertado en la placa board. Los cables o a los cables le podéis cambiar el color. Yo voy a poner de color rojo y el negativo lo voy a poner aquí y lo voy a poner de color negro para luego diferenciarlo bien. Esto sería el generador de funciones, como digo, y conectado al diodo y a la resistencia. Otro detalle, bueno, si pincháis fuera, no sé si lo he comentado antes, si pincháis fuera, movéis todo el espacio de trabajo, ¿vale? Vamos ahora a insertar el osciloscopio. ¿Vale? Insisto que este es muy básico.
lo que es la simulación es muy básica, ¿de acuerdo? Pero al menos os va a servir para seguir practicando los montajes en Board. Las propiedades del osciloscopio son solamente el nombre y el tiempo de división, lo que sería la base de tiempo. En principio no la vamos a tocar y vamos a hacer las conexiones. Este es el positivo, hacemos lo mismo, pinchamos con el botón izquierdo y, por ejemplo, voy a visualizar la tensión de entrada. Entonces tendría que conectarlo aquí. Voy a cambiarlo también de color, lo voy a poner de color rojo y el negativo lo conectaríamos aquí. En este momento ya estaría el circuito montado para visualizar en el osciloscopio la señal de entrada. Para realizar la simulación, pulsamos en Iniciar simulación y aquí nos sale esto, ¿vale? Se ve poco. El problema es la base de tiempo. Tenemos una señal de 100 hercios, es decir, de un periodo de 10 milisegundos. Tenemos que ajustar la base de tiempo, por ejemplo, a 10 milisegundos por división, ¿vale? Ahí ya se ve algo más, ¿veis? Si la ponemos a 5, el problema que tiene Tinkercad, ahora se ve mejor, ¿vale? Si veis que no se refresca, digamos, lo que aparece en el osciloscopio, pues paráis la simulación y la volvéis a arrancar. Voy a detener la simulación, vamos a insertar otro osciloscopio para visualizar la tensión de salida. Aquí tengo el segundo, el negativo lo vuelvo a conectar en el mismo sitio, de color negro. Me doy cuenta que este no lo he puesto de color negro, aprovecho. Y el positivo, como quiero ver la tensión en la carga, que es la resistencia, lo pincho aquí. Y lo pongo también de color rojo. Inicio la simulación. Y como veis, aquí tenemos el mismo problema que teníamos antes. No hemos modificado la base de tiempo y se ve poco o mal, ¿no? Voy a poner 5 milisegundos, ¿vale? Cuanto menos o cuanto menor sea la base de tiempo, menos ciclos se verán, ¿vale? ¿Veis? ¿De acuerdo? Este está a 2 milisegundos y este está a 5 milisegundos. Voy a poner este también a 5 como estaba antes. Detengo la simulación. Vuelvo a iniciar. Y ahí tenéis o tendríais el resultado. No me deja moverlo hasta que no pare la simulación. Aquí tenéis lo que, en fin, la forma de onda de la entrada y de la salida. Podéis cambiar el nombre del circuito aquí. Voy a poner ese nombre, ¿de acuerdo? Cuando os salgáis, si salís a la pantalla inicial, que sería pulsando aquí, pues aparecería el circuito que acabáis de hacer, ¿de acuerdo? Si no os gusta o si queréis hacer otro y este no os interesa, podéis
eliminarlo, ¿de acuerdo? O si lo queréis usar para un nuevo montaje sin necesidad de volver a montar todos los componentes, lo podéis duplicar también, ¿de acuerdo? Si lo queréis modificar, pues pincháis, os sale, digamos, bueno, la información de, de cuándo se ha creado, de cuándo se ha editado por última vez, le dais a modificar y volveríamos al espacio de trabajo. ¿Vale? Si podría simular de nuevo y ya lo tendríamos ahí. Pues bien, estos son los pasos que hay que dar, no es difícil. Lamentablemente la simulación no es, digamos, muy buena, ¿de acuerdo? Pero al menos podemos, digamos, salir del paso un poco eh, para poder hacer algunas prácticas, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos en el laboratorio. Pues con esto termino y espero que haya sido de ayuda y que no os resulte demasiado complicado hacer las simulaciones de las prácticas.